Buenas tardes. Estamos ante el autor Eduardo Reime Wendel. Eduardo estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha participado en el cuarto y quinto Festival de Poesía Joven, edición internacional Novísima Verba, organizado por la Universidad Católica del Perú. En 2006, su poemario Tránsito quedó como finalista en el concurso Esquina de Papel, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, en 2005 ganó el segundo lugar en el 10º Juegos Florales de Poesía organizados por la Universidad Ricardo Palma. En 2007, luego de ser uno de los ganadores del concurso organizado por la Municipalidad de Miraflores, publicó su primer libro de cuentos titulado Duerme tranquila, Rebeca. El año 2010, publicó de forma virtual con la página Ocultos el texto Épocas de Radio. En la actualidad, dirige el sello Vivir sin enterarse, cursa la maestría en Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Católica y ejerce la docencia. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy bien, contento de estar aquí por esta entrevista y muy, intrigado por las preguntas que tengo. Veo que tienes varios premios. ¿Cómo te sientes por todo este buen currículum que se ha mostrado de ti? Créeme que es una responsabilidad. Cada año, sobre todo después de haber publicado mi primer libro de cuentos, las personas me hacen la pregunta ¿cuándo sale el segundo? Pero ellos tienen que saber que yo me dedico a literatura mucho antes de haber ingresado a la universidad y que escribir para mí es todo un proceso que supone tiempo, supone dedicación, paciencia. Una curiosidad tal vez antes de comenzar con la rueda de preguntas es ¿qué te motiva a estudiar literatura? Bueno, yo era un estudiante como todos, en quinto de secundaria se pueda decir que no tenía conocimiento de que existiese una carrera llamada literatura, pero siempre tuve en casa un padre que me incentivó a la lectura y cuando decidí optar por una carrera universitaria, definitivamente tenía que optar por una carrera en la que yo me sintiese libre, me sintiese bien y sobre todo me permitiera un poco desarrollar lo que yo sentía que tenía, que era la imaginación. Es así que opté por la carrera de literatura, que es una carrera hermosa, la cual no me arrepiento de haberla estudiado. Siempre me preguntan si es que la volvería a estudiar y yo creo que definitivamente la volvería a estudiar. A veces los mismos alumnos, porque tú eres profesor también, a veces los mismos alumnos quieren estudiar literatura y te dicen, profesor, en vista de que sus clases me agradan, yo también quisiera ser literato. ¿Qué consejo le das? Que hay que ser un madero grueso, un madero que sea hecho y fabricado para mareas y maremotos. En la literatura hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación, mucha constancia, como tú bien dices. Pero cuando un alumno se me acerca emocionado por las clases y me dice, profesor, he decidido estudiar literatura, uno siente que está haciendo algo muy importante por esas personas. Ahora bien, yo les advierto a ellos en qué consiste la carrera, porque lo que nosotros enseñamos en realidad no es literatura, sino es historia de la literatura, pero igual ellos un poco entusiasmados con la idea de llegar a analizar, interpretar, llegan a interesarse y convertirse en buenos lectores, ¿no? Entonces para mí eso es, creo que es el mejor elogio que un profesor puede recibir, ¿no? Una pregunta en sí sería, ¿crees tú que el haber estudiado literatura es una condición, es una obligación, es un requisito para escribir o para montar una editorial? No, creo que no. Definitivamente una editorial es una empresa primero, ¿no? Y no hay necesidad de haber estudiado literatura. Yo tengo la idea es que una persona que estando dentro de la literatura puede conocer un poco el mundo editorial y puede un poco conocer cuál es el mercado al cual apunta para poder llegar a fabricar textos ligados, a ese tipo de mercado, ¿no? Pero no es necesario, estudiar literatura para crear una editorial, ¿no? Hay muchas editoriales que tienen mercados específicos. En todo caso, el mercado al cual yo apunto es un mercado literario, ¿no?
y es un mercado, ahora en este tiempo lo he descubierto, que está más interesado por la incentivación a la lectura en los colegios, y que busca que los chicos disfruten con autores nuevos y que sepan el lado B de la literatura, ¿no? Y tú tienes ambas cosas, tú eres editor y tú eres escritor. ¿Qué diferencias encuentras entre uno y otro? Bien, yo me convierto en editor primero por necesidad, ¿sí? Considero que al igual que los músicos crean sus propias disqueras para hacer su propia música, en el caso de los escritores buscan un espacio en el cual sientan que su texto puede ser aceptado. Yo hablaba mucho con muchos otros autores y cuando terminé de escribir mi Duerme tranquila Rebeca, me decían que muy bien podría funcionar en otras editoriales. Entonces, cuando empecé a buscar editoriales por otros lados, conversé con 2 o 3 personas que me dieron costos altísimos. Entonces yo dije, si voy a pagarle a alguien para que me publique, mejor prefiero correr el riesgo de crear una editorial desde mi propio punto de vista y empezar a hacer empresa. Entonces creé Vivir sin enterarse con la intención de publicar mi primer libro y publicar a otros autores. Muchos creyeron que por el hecho de tener una editorial yo iba a publicar todos los años, pero todo lo contrario. Yo solo publiqué mi primer libro y publiqué a otros autores, y en mi libro, el siguiente que tenga que salir, tiene que descansar el tiempo necesario para que vea la luz. ¿A cuántos autores tú ya has publicado en Vivir sin enterarse? En Vivir sin enterarse se han editado 3 autores. Estos 3 libros son de narrativa, son de poesía, y estamos ahorita trabajando en nuevos proyectos que, digamos, tiene que ver un poco con concursos que han hecho. Uno de ellos es el libro Salvemos el Palais Concert, que es el resultado de un concurso que organizó la red de Patrimonio Cultural, y que gracias a Dios tengo la suerte de ser un poco partícipe de la edición de este libro, ¿no? ¿Y a quiénes publicas tú en tu editorial? ¿Cuál es el requisito para publicar en Vivir sin enterarse y para qué público está dirigido? Buena pregunta. La editorial tiene como objetivo básicamente publicar a gente que se dedique a la literatura, siempre y cuando pase por cierto rigor, digamos, en lo que se va a publicar. Muchas veces hay personas... Precisa eso, cierto rigor en que temática. En la parte de la calidad, sobre todo, ¿no? ¿Y quién ve eso? Hay un equipo en realidad de lectores en la editorial que es la que se registra, digamos, los textos, los leemos, los comentamos, y antes de atrevernos a publicar un libro analizamos un poco el mercado para ver si es que podría funcionar, digamos, a un tipo de lector que oscila pues entre los 14 y los 16 años, ¿no? ¿Y quién financia eso? Muchas veces los autores llegan con la intención, si el libro es de un autor reconocido, que tiene, digamos, tiene años en la literatura, la editorial corre el riesgo de financiar el proyecto. En todo caso, si fuera lo opuesto, se conversa con el autor y se trata de ir a una especie de equidad en la inversión de los libros, ¿no? Eso es un riesgo, definitivamente. Es como jugar al offside, ¿no? Es como tener un cuchillo entre los dientes, porque uno realmente no sabe cómo va a responder el mercado, ¿no? Frente a los libros. Gracias a Dios, los libros que se han editado han funcionado muy bien, tanto en institutos como en universidades, y eso me lleva a pensar pues, que el equipo está trabajando bien con los libros que llegan a nosotros, ¿no? Gracias a esos lectores entonces que se interesan. Entrando a tu primer libro, Duerme tranquila Rebeca, recuerdo que en la primera página había una nota que decía: este libro fue escrito entre el año 2004 al 2007. ¿Por qué precisar eso? ¿Es que hay alguna relación de esa fecha con la totalidad del libro? Esa pregunta también es muy buena, porque la intencionalidad que yo tuve cuando puse la fecha es registrar un periodo mío de creación, un periodo en el cual habían temas
que eran los temas que me interesaban. Definitivamente pues me gustaría a futuro, cuando publique los libros que tengo por publicar y por escribir, que se me vea a mí, digamos, periódicamente, ¿no? De tal año, digamos, en un periodo de 4 años, del 2004 al 2007, la influencia de lectura era una influencia, digamos, muy marcada, muy particular. Es un libro, en realidad, de una tranquila Rebeca, que rinde muchos tributos, como todo primer libro en realidad, y que de una u otra forma intenta cometer este parricidio literario para dejarlo ahí como un testigo, una prueba fiel. Y el siguiente libro que venga, ¿no?, que ya lo estoy armando y que tiene el título provisional de Mala Sangre, espero que el lector pueda ver una gran diferencia del primer trabajo al segundo trabajo, ¿no? Y el periodo del 2007 al 2013 o 2014 que salga el libro, se verá en el resultado de la calidad, ¿no? Es interesante eso, quieres ir viendo entonces la evolución literaria que tú como escritor tienes. Es la primera vez que escucho algo así que esté marcado. Entrando nuevamente a tu libro, el primer cuento, usted ha hecho lo que ha podido, Müller, se titula Tu primer cuento. Ese cuento es volver a un tema característico como es el tema del doble, tema tocado por Ribeiro, por Borges, por Shakespeare, por Carlos Fuentes, Stevenson, entre otros. ¿Por qué volver a tocar ese tema? ¿Qué de especial tiene este cuento en donde se vuelve a tratar el tema del doble? Yo creo que todos hemos soñado alguna vez con esta doble vida, ¿no? Con esta doble posibilidad de otra vida que hemos podido vivir. En Usted ha hecho lo que ha podido, Müller, como bien tú dices, se toca el tema del doble, con la intención un poco de ver a dónde nos pueden llevar el hecho de renunciar a nuestros sueños, ¿no? El personaje que se le aparece le dice, pues yo estoy aquí porque tengo que concluir mi objetivo, ¿no?, que es el hecho de convertirme en un escritor. Y el que está vivo, es una persona que se ha dedicado a algo totalmente opuesto, ¿no? Quizá puede ser una metáfora perfecta entre personas que tienen mucho talento, pero de pronto deciden optar por carreras que, según el status quo, son más seguras que carreras un poco más extrañas, ¿no?, que estudiar literatura, ¿no? Ahí hay un poco un conflicto mío también personal. Como todo joven, cuando terminé el colegio, tuve al principio pues un poco el comentario de la familia, ¿no?, de a dónde me iba a llevar pues la literatura, pero yo creo que al fin y al cabo uno, cuando sigue sus sueños, llega a hacer cosas, digamos, no trascendentales, pero sí cosas que te permitan que te ganes el respeto de algunas personas, ¿no? Qué mejor que ganarse el respeto de los alumnos, que tú lo ves día a día. Sí. Duerme tranquila Rebeca, y también ese cuento que fue partícipe del concurso del Palais Concert, tienen como centro geográfico al centro de Lima. ¿Por qué? Bueno, yo he estudiado en la Universidad Villarreal y digamos que siempre he estado cerca al centro de Lima, ¿no? Siempre he estado o viviendo en un barrio típico y tradicional como Lince, o viviendo en el RIMAC, y haber ingresado a la universidad me permitió un poco tener y conocer los espacios del cercado, ¿no? Estos espacios culturales, estos ámbitos un poco que son muy personales, ¿no? El espacio geográfico definitivamente tiene que ver con el libro del cuento. Casi hay más de un cuento se centra en el centro de Lima. Los 5 años de estudio que yo tuve en la universidad, definitivamente pues respiré el cercado de Lima, y eso es muy importante, ¿no? Cuando uno escribe un libro, creo que tiene que poner los 5 sentidos en lo que te rodea, ¿no?, para poder convertirlo y para poder, digamos, poetizarlo en el caso de los poetas, o para poder narrarlo, ¿no? Entonces yo creo que la influencia, más que indirecta, es totalmente directa, ¿no? ¿Elegiste por eso Villarreal? ¿Nunca preferiste San Marcos u otra universidad? Yo postulé a San Marcos y luego, digamos, opté por la opción de Villarreal. Definitivamente entre San Marcos y Villarreal no hay mucha diferencia, en realidad, te diré.
los mismos profesores que enseñan en San Marcos están en Villarreal, la misma burocracia, así que no hay mucha diferencia. Claro que ahí hay una especie digamos, de idea, ¿no? Que allá es de San Marcos como la cuatricentenaria, etc. Pero yo una vez me preguntaron también si estaba abocado un poco al mi lugar de procedencia, pero yo creo que cuando yo entré a la universidad a hacer literatura, ¿no? Y la literatura no tiene patria, y si no tiene patria tampoco debe tener un color universitario, ¿no? Entonces, en mi periplo, digamos, de vida, he tenido mucho contacto con San Marcos, he estado en Villarreal, he ganado premios de otras universidades y yo no sé cómo sentirme, ¿no? Siento un poco que le tengo cariño a San Marcos, le tengo cariño a Villarreal, le tengo cariño a las universidades que me premiaron, así que no soy tan chauvinista en esa parte de la idea de la universidad, ¿no? Y esos temas. Bueno, ese es el tema de todo escritor, ¿no? En todo caso. Duerme tranquila, Rebeca también es un cuento, es un relato. Y la pregunta es, en esa historia el conflicto es entre el protagonista y la mujer que ha fallecido. La hija, Rebeca, casi no tiene participación, salvo una mención, Duerme tranquila, Rebeca. ¿Por qué ponerle ese título al cuento? Porque todo el miedo que tiene el personaje se desencadena por el personaje que es la niña. En realidad todo el terror, todo lo que rodea el cuento, toda esta atmósfera triste, toda esta atmósfera asiaga que tiene el cuento, lo genera la niña, ¿no? Indirectamente. Si bien es cierto la participación en diálogos es muy breve, la sola presencia de la niña como una aura, especie de, digamos, presencia casi fantasmal en el cuento, es lo que genera todo el terror que tiene el personaje narrador, y es lo que hace que, por ejemplo, sienta pavor, sienta miedo, y que el personaje empiece a quebrarse, y en este quiebre empiece a redescubrirse. Por ejemplo, en el cuento el personaje no cree en apariciones de fantasmas, pero la llamada que recibe a medianoche hace que empiece a creer algo en lo cual no creía. Entonces a mí me gustan mucho este tipo de cuentos en los cuales el personaje cambia desde el inicio y va convirtiéndose y transmutándose en algo diferente hasta llegar al final. Duerme tranquila, Rebeca, en esta parte el personaje definitivamente pues se siente un poco, digamos, agobiado por no saber cómo criar a una niña, ¿no? Y esta pregunta es la que sostiene, digamos, como una columna al cuento, con la pregunta que le hace la niña al padre, ¿no? Pero la intención es esa, es clara, ¿no? Es mostrar que no necesariamente el personaje que más se señala en el cuento es el personaje más importante, ¿no? Porque hay influencias directas e indirectas, ¿no? En todo caso, la niña ejerce una influencia totalmente directa, ¿no? Por más que participe poco en el cuento. Y el cuento Color Noche, que también es otro cuento de este libro, junto a Los Exiliados, que es el cuento con el cual tú obtienes el tercer premio en el concurso del Palais Concert, tratan ambos del Palais Concert. ¿Tienes algún afán idealista de salvar el Palais Concert y de luchar contra Ripley, que es ahora quien ocupa ese antiguo Palais Concert? El Palais Concert siempre ha estado en mí, en realidad. Ese cuento, Color Noche, es un cuento que yo podría denominarlo como cuento bisagra, siendo un poco autocrítico conmigo mismo. Es el cuento que de los 5 cuentos del libro es el que, digamos, sirve para apoyo. Son estos cuantos apoyos que siempre tiene un libro, pero tiene un tema y un tópico que a mí siempre me llamó la curiosidad, ¿no? Yo estando en la universidad tuve contacto con el Palais Concert antes de que cualquier empresa transnacional, ¿no? E internacional pues pusiera inversión en el Palais Concert, y estuvo pues indirectamente en este cuento Color Noche. Se señala ahí y se trata de mostrar cómo lo tratan o cómo está el Palais Concert, que es patrimonio cultural del Estado, pero sin embargo que aquí en el Perú pues ha sido de todo, ¿no? Hasta una discoteca, ¿no? Entonces yo lo que, exacto, cerebro. Entonces yo lo que trato de hacer un poco es mostrar la idiosincrasia de nuestra sociedad para ver monumentos históricos como algo totalmente innecesario. Además,
En Color Noche también yo trato de tocar el tema de cómo Lima está cambiando y cómo algunos espacios que deberían restaurarse terminan siendo demolidos o, digamos, cambiados bajo la palabra de la restauración, ¿no? Que no es destrucción, parece que lo han confundido. Y además también yo creo que el Palais Concert es muy importante para Lima. Si fuera un lugar en España sería un museo, si fuera un lugar en París sería un centro cultural, pero aquí en nuestro país lamentablemente es una tienda por departamentos, ¿no? Yo me pregunto si es que Gastón Acurio, con toda esta moda que tiene por la cocina, pudiese hacer un restaurante en la casa donde vivió Neruda, ¿no? ¿Qué diría la sociedad chilena ante eso? Me hace recordar al personaje de Loco de los Balcones de Vargas Llosa, que claro, intenta salvar aquellos balcones coloniales. Pero tan loco no estoy, ¿no? El último cuento de tu libro, y para concluir, tiene un personaje español como protagonista. Sin embargo, hay un problema en cuanto al lenguaje, porque ese español va más para lo latino que para lo español, por la pronunciación. ¿Por qué escoger un personaje español sabiendo que uno puede incurrir en estos problemas debido a que el habla latina es totalmente diferente al habla español? Sí, es cierto, es un cuento que en realidad es un cuento dentro de otro cuento. La técnica que se usa ahí, que usa la caja china, en realidad la historia del personaje español termina siendo todo un pretexto para contar la historia real que quiero contar, ¿no? La historia de la joven poesía peruana y sus noches, digamos, desorbitadas, ¿no? Entonces utilizo este personaje porque al utilizar un personaje extranjero el comentario que él tiene se convierte de manera más imparcial que al utilizar un personaje latino, ¿no? Si utilizo un personaje latino, pues alguien podría tomarlo como que, bueno, conoce parte de nuestro mundo, ¿no? Pero siendo la visión totalmente desde afuera, la mirada se vuelve totalmente más crítica y más aguda y más mordaz, ¿no? Entonces, dentro del tema del lenguaje, definitivamente, pues, ¿no? La pronunciación puede tener una especie de conflicto, pero yo creo mucho en lo que decía Guillermo Cabrera Infante, ¿no? que acerca de su libro Tres Tristes Tigres, ¿no? que la sonoridad que tiene, digamos, cada país corresponde también al Estado, ¿no? Recordemos que este personaje que viene al Perú, en realidad viene motivado para buscar a su enamorada, y que él frecuenta a otros poetas peruanos, que son los que lo cobijan, y comparte con ellos. También acá hay un tema de la aceptación literaria, ¿no? El hecho de salir de su lugar de origen para buscar nuevas tierras y sentirse aceptado, ¿no? Hay una especie de intencionalidad también clara de mostrar esta frase de que nadie es profeta en su tierra. Él, para sentirse amado, necesita salir de España y llegar a lugares como Argentina, pasar unos días allá para luego llegar al Perú, ¿no? Has dicho una frase muy cierta para muchos escritores que viven fuera y que a veces fuera tienen mayor reconocimiento que en Perú. Y para culminar esta agradable charla, Eduardo, ¿dónde podríamos encontrar tus textos? Tal vez Duerme tranquila Rebeca, o ya se agotó totalmente, o tal vez los textos que has hecho con Vivir sin enterarse. ¿Y cuál es tu proyecto futuro para Vivir sin enterarse o para algún libro que tengas? En el caso de mi libro Duerme tranquila Rebeca está prácticamente ya agotado, ¿no? ¿Alguna segunda edición tienes? He tenido algunas conversaciones en algunas partes, no de editoriales independientes, pero sí de universidades, para que el libro se reedite, ¿no? El libro está ahí, digamos, con la esperanza de que se reedite en algún momento. Cada vez que llego a algún lugar, pues los alumnos me dicen dónde conseguir el libro, y a veces no puedo cubrir con la cantidad de alumnado que tengo. Entonces, por el momento hay que esperar nada más. Ahorita mis proyectos, más que como autor, están ligados a la parte como editor, ¿no? Tengo algunos proyectos de publicar primero en orden, ¿no? En lo del Palais Concert,
¿Para cuándo sale ese texto? Ese libro debe estar saliendo a más tardar en julio, ¿no? A quincena de julio debe estar saliendo. Coincidentemente para la Feria del Libro. Exacto, justamente también estamos en conversación, esperemos que todo salga bien para presentarlo ahí, ¿por qué no? Y luego de eso vendría una novela de Frank Carvajal, que es un autor de Quillabamba, de Cusco. Él es sociólogo, es una novela muy interesante que habla un poco de esta dualidad que se vive también en las sierras, ¿no? Esta especie de doble parte que se tiene. Y luego algunos proyectos más que faltan concretizarse, ¿no? Pero que estamos en conversación, ¿no? Pero confirmados serían esos dos. Esperemos que todo vaya bien este año y que la editorial sea, digamos, sus productos sean bien recibidos como el año pasado lo fueron, ¿no? En el caso de los libros y la manera de cómo adquirir, muchas veces lo que nosotros hacemos es poner personas que sean las encargadas de contactar con los compradores directos, o si no, son las instituciones que nos llaman a nosotros para poder colocar, digamos, una cantidad de libros importante. Pero el lector de a pie lo que puede hacer, bueno, a través de esta entrevista, ¿no? Enterarse de la editorial, y buscarnos también a través del Facebook, ¿no? De la editorial, como Editorial Vivir Sin Enterarse. Justamente ahorita estamos en una campaña por sorteo, estamos sorteando un pack de libros. Lo único que tienen que hacer es poner me gusta y enterarse un poco, ¿no? De la vida. Interesante. Pues esperemos a todos los que nos ven y nos escuchan ganarse este pack. Yo también voy a poner entonces mi me gusta para ver qué es lo que más quiere un escritor y una persona amante de la literatura. Lo que más adora son los libros. Yo te agradezco mucho, Eduardo, esta charla y éxitos, que Vivir Sin Enterarse pronto pueda ayudar a estos jóvenes o a estos escritores que muchas veces solamente las editoriales aprovechan el dinero y uno es exitoso un día y el libro no se difunde más. Espero que Vivir Sin Enterarse sea un granito más de apoyo para esta literatura que a veces se ha comercializado tanto. Te agradezco tanto, Eduardo, y espero, bueno, tener pronto noticias tuyas. Muy bien, gracias a ti. Eduardo Reime, gracias.